15, 22 y 23. Todos. Éxodo 15, 22, 23. ¿Están listos? También se nos dañó un televisor. Tuvimos una descarga eléctrica, se quemó el televisorcito. Si alguien tiene un televisorcito en casa para donar, Dios les bendiga. Bueno, no sé si alguien siente o nos unimos y compramos el televisorcito para este lado. ¿Les parece, hermanos? Porque pues quedamos muy tristes que se nos quemó el televisor y no sabemos la razón. Dicen que es una descarga eléctrica que hubo. Entonces necesitamos volver a comprarlo y bueno, Dios nos dará la provisión. Pero si usted tiene un televisorcito en casa, siquiera de unas 80 pulgadas, Dios le bendiga. Bueno, listo, estamos listos. Todos en voz alta. Los que alcanzan a leer, miren para este lado. E hizo Moisés que partiese Israel al mar Rojo. Todos. Y salieron al desierto de Shur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Vamos. Y llegaron a Mara. Y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Amén. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, vamos a estar esta mañana ahí muy conectaditos con el sermón misionero de hoy, porque vamos a hablar de las aguas de Mara. Digamos todo, las aguas de Mara. Estas aguas que están escritas en el libro de Éxodo podrían hoy recibir una sanidad de Dios. Voy a decirlo otra vez, podrían recibir una sanidad de Dios. Porque las aguas de Mara básicamente nos podrían ilustrar a un trabajo que usted y yo debemos hacer, a un trabajo que debemos compartir. Y felicitamos a los hermanos que salieron al evangelismo el día viernes, porque se están sanando las aguas de Mara en estos días. Resulta que cuando Moisés, el Señor se le aparece, le ordena llevar a Israel por el desierto, pero antes el Señor lo pasa por el Mar Rojo. ¿Recuerdan? Allí en el Mar Rojo, una experiencia poderosa aparece para marcar la vida de Israel hasta hoy, la historia de Moisés. Porque si usted estudia la Biblia, una de las historias más profundas, de hecho están escritas en los Salmos, Salmo 106, Salmo 107 y otros, que hablan del milagro de Dios al frente del Mar Rojo. Algunos científicos han discutido, disputan sobre el tema de cómo fue este milagro. Algunos han menospreciado de hecho el milagro. Días atrás estaba mirando un documental en Discovery Channel que decía que el Mar Rojo simplemente era un río pequeño, no algo como la Biblia lo muestra, porque por ese tiempo, en tiempo de Ramsés, había una dificultad y era que el Mar Rojo se había secado y que posiblemente el Mar Rojo solo tenía 1,5 metros, que por eso Israel había cruzado el Mar Rojo. Y se jactaban y se burlaban de la Biblia estos científicos. Bueno, digamos que sea así, que el mar solamente tuviera 1 metro de altura para que Israel hubiera pasado. ¿Saben qué? Se ve la gloria de Dios, que con 1 metro de altura Dios ahogó a Faraón, ahogó los ejércitos de Egipto. Alguien le puede aplaudir al Señor. Si quieren avergonzar a Dios, no podrán hacerlo, porque el Señor es el Todopoderoso. Así que es más grande que Dios con menos agua haya ahogado a 600,000 soldados. ¿Cuántos dicen amén? Oiga, para uno es tan fácil entenderlo. Si alguien quiere pelear con Dios, que pelee con Dios, pero a Dios nadie le va a ganar. No me oyó, a Dios nadie le va a ganar. Entonces, si no hubo agua, no sabemos cómo ahogó los caballos y cómo ahogó al faraón, pero así dice la Biblia. Israel había llegado al Mar Rojo. Ahora entendiéndolo de una forma teológica, no científica. El mar se había puesto entre Israel y entre el pueblo de Egipto.
Faraón había ordenado recogerlos otra vez, porque después de la muerte del primogénito, eso llevó a que Faraón sintiera odio y resentimiento contra el pueblo de Israel por esto. Le había Dios matado a su hijo primogénito. Y entonces el faraón ordenó recoger al pueblo de Israel. Y los soldados todos salieron al desierto. Y claro, ellos van caminando, son débiles, son niños, son ancianos, gente pobre que va intentando escapar de lo que está pasando. Pero allí cuando llegan, entonces algunos se quejaron: Moisés, ¿acaso no habían sepulcros en Egipto? ¿Por qué nos trajiste a morirnos aquí en el desierto? Aparte de esto hay un mar, ¿qué vamos a hacer? Y Moisés no entra en pánico, sino que Moisés sabe que el que lo ha llamado es fiel, es verdadero, es el Todopoderoso. Diga algo por favor. Y él sabía que si Dios había enviado plagas, también podría abrir el mar. Puede aplaudir fuerte a Dios. Podía bendecirlos otra vez. Y yo vengo a decirles: el Dios que nos trajo hasta aquí nos seguirá ayudando, porque a Él todavía no se le agotaron los recursos. Seguimos endulzando las aguas que Dios ha ordenado endulzar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces Moisés clamó a Dios y Dios lo oyó, ¿cierto? Y le dijo: Moisés, ¿por qué clamas a mí? Hay momentos donde uno no tiene que clamar, tienes que actuar. Dos, tiene que actuar, otra vez le digo. Porque hay gente que se queda orando toda la vida y Dios dice: no, la oración lleva acción, la oración tiene que actuar. Usted no puede estar solo orando, tiene que actuar. Entonces Moisés se acercó a las aguas y con su báculo, con su vara que Dios le había dado, tocó las aguas y las aguas se abrieron. Y eso lo vio Egipto también. Entonces el pueblo cruzó y Dios se puso en medio para que el pueblo no lo alcanzara mientras ellos cruzaban. Pudieron tardar quizás una noche cruzándose el mar. Más de 1 millón de judíos débiles que iban corriendo de su enemigo. Pero entonces Dios entorpece al faraón y entorpece los ejércitos. Y cuando ellos deciden cruzar, entonces se traban las llantas de madera de las carrozas del faraón y se atraviesan en medio del mar. De repente el mar se cierra y Faraón desaparece en medio del mar rojo. Mientras Israel estaba al otro lado celebrando, María tomó el pandero y dijo: varón de guerra es Jehová. Alguien alabe al Señor. Él es el que nos ama, defendido, pues ahogado al faraón y a su ejército en el mar. Oiga, qué bueno que alguien adore el nombre del Señor. Nosotros somos el pueblo escogido que lleva la bendición de Dios para traer la unción de Dios al pueblo. ¿Cuántos gritan gloria a Dios? Así que no me voy a detener aquí. Israel pasó al otro lado, celebraron, y de ahí aparece el capítulo 15, verso 22. Partieron al desierto de Shur, ¿cierto? Allá eso dice. E hizo Moisés que partieran de ahí. ¿De dónde? De ahí, de la orilla del mar, al desierto de Shur. Lo extraño es que ya no había mar. Entonces anduvieron 3 días por el desierto. Lo que Moisés no sabía era que Dios los había pasado, número 1, por el mar rojo para probarlos, y número 2, por el desierto en 3 días para ayudarlos a creer. Porque a veces nosotros pensamos que si andamos con Dios nada nos va a faltar. Pensamos que si andamos con Dios no nos podemos enfermar. Algunos dicen: no, es que yo ando con Dios, a mí no me puede pasar nada. Pero es posible que sí pueda pasar. Pero en esos 3 días, el número 3 en la Biblia es número de prueba. Y lo que Dios quiere decirte es: no importa si estás pasando por pruebas, el texto dice: cuando pases por las aguas no te anegarán, y si por el fuego, la llama no arderá en ti. ¿Alguien puede creerlo? Es decir, no te preocupes, hay fuego, hay agua, pero yo voy en medio de ustedes. Alguien puede batir esas manos mejor. El Señor te dice: anda por el desierto, camina 3 días, no importa, no importa si no hay agua. Con nosotros están las fuentes que brotan para vida eterna. Con nosotros está Dios, y si Dios va de nuestro lado, seremos librados por la mano de Dios. Alguien grite amén. ¿A cuántos Dios los ha librado alguna vez? Por el desierto de Shur ellos iban, ya no cantaban, ya no danzaban, se les acabó el avivamiento.
Lea Éxodo 15 y está María danzando con un pandero. Están algunos cantando con tambores, pero por este desierto no hay cantos. Por este desierto solo hay tristeza, no hay gozo. No están celebrando, están criticándose. Los salmos se acabaron, la adoración terminó y comenzaron ellos a sentir calor, agotamiento. El primer día, no hay agua, ¿qué vamos a hacer? Segundo día, Moisés, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a deshidratar, nos vamos a morir. Y algunos se fueron quedando y algunos se fueron amargando y se fueron quedando a un lado y comenzaron a hacer grupos de divisiones. Oiga, ¿por qué no matamos a este señor Moisés y nos devolvemos? Y nacieron los hijos de Corea allí que estaban murmurando contra Moisés, pero Moisés sabía que Dios estaba con él y llevaba a Moisés a la victoria. Yo vengo a decirle, la iglesia no puede pasar por alto que con nosotros va el Señor en medio de la tragedia, en medio de la dificultad, en medio de cualquier momento duro que esté pasando. Con nosotros está el sobrenatural, con nosotros está el todopoderoso, con nosotros está el que nos aviva, con nosotros está el que nos da gozo en medio del dolor. No importa si son 3 días de prueba, el Señor va de nuestro lado. ¿Ustedes recuerdan cuántos días estuvo Jonás en el vientre del pez? ¿Alguien me recuerda cuántos días estuvo Jonás en el vientre del pez? ¿Cuántos días estuvo Cristo en la tierra? Este número 3 me dice mucho. Me dice que hay momentos duros, como Jonás cuando estaba allí dentro del vientre de un pez. Allí no estaba cómodo, porque antes estaba inquieto diciendo que no iba a predicar, que no iba a Nínive. Pero luego de que Dios lo mete en el vientre y lo acuesta dentro del pez y lo pone allí estático, y las algas caen sobre su cabeza y el vómito del pez cae sobre él, él se da cuenta que el único que le puede sacar de allí se llama Dios. Y yo vengo a decirle, no importa por dónde esté pasando, aquí está Dios para ayudarnos, aquí está Dios para que sigamos. Alguien puede aplaudirle mejor al Señor. Aquí está Dios para sacarte del pez, aquí está Dios para sacarte de la tierra, para que puedas empezar otra vez y para que puedas endulzar las aguas de Mara. Dígame si lo cree. Aleluya. Esta mañana necesitamos la presencia de Dios con nosotros. En medio del sufrimiento de este pueblo, se fueron yendo. Pero el día 3 es el día donde Dios interviene. Jonás estuvo 3 días, pero Dios no escuchó la oración de Jonás al segundo día. Fue al tercer día que Dios escuchó a Jonás. Se lo digo de nuevo, no fue el primer día, no fue el 2, fue el 3. Y oró Jonás a Dios. No es que él no oraba, ahí está resaltando de que Dios intervino. Porque desde que él llegó al vientre comenzó a clamar a Dios, pero Dios no le atendía. Dios estaba muy molesto con Jonás. Pero el tercer día Jonás le dijo: Señor, aquí estoy otra vez. Ahora, Señor, haga algo. Lo que el pueblo de Israel hizo al tercer día fue: Moisés, nos vamos a morir, ¿qué vamos a hacer? Y Moisés se desesperó también, porque trajo desesperación el pueblo, y se fue y se postró delante del Señor. Y el Señor le dijo: ¿por qué clamas a mí, Moisés? Usted es el líder del pueblo, usted es el hombre que Dios ha puesto. Alguien puede decir amén. Usted es la mujer que Dios puso en esa casa, usted es el varón que Dios puso, usted es el vidente, el profeta. No se queje, alabe a Dios, que Dios tiene la victoria. No se queje, no se moleste, siga creyendo. Sobre nosotros está la gloria de Dios, y nosotros llevamos la sanidad a las naciones. Alguien diga amén por aquí. Nosotros llevamos la sanidad al barrio, nosotros llevamos la sanidad a la casa, nosotros llevamos a Dios. Aleluya. Amén. ¿Cuántos dicen amén? La obra de Dios en Indonesia nació gracias a un pastor que fue asesinado con su familia. Y le explico por qué. Cuando llevaron al pastor allí por primera vez, misiones extranjeras, hace muchos años, quizás usted y yo no habíamos nacido, cuando Indonesia recibió el primer pastor misionero, los indoneses lo mataron una noche, a él, a su esposa y a su hijo. Entonces Indonesia quedó maldecida
Durante muchos años nunca más Misiones envió pastor. Lo extraño es que en ese lugar donde asesinaron al pastor, en ese lugar sucedió algo extraño. Precisamente allí donde la obra de Dios quería nacer, donde el pastor puso su templo al lado de un río, el río se volvió lleno de aguas amargas. Los peces murieron y nunca más regresaron los peces a ese río. Aparecen enfermedades como cáncer de piel, tumores, y muchos indoneses se enfermaban de estas enfermedades físicas. Y algunos murieron y nadie pudo curarlos. Trajeron brujos, hechiceros. Entonces Satanás, que es experto en imitar a Dios, envió hechicería, envió brujos a ese lugar. Y todos se volvieron santeristas, agoreros, y comenzaron a hacer cosas pidiendo al Dios de ellos que los ayudara con el río, con los peces, con las enfermedades. Pero nada pasaba. Y pasaron los años y muchas personas murieron. Pero cierto día, en una reunión espiritual como esta, el Señor le habló a un joven que no era casado y le dijo: te vas para Indonesia porque te voy a usar, porque te voy a llevar con un propósito. Y yo vengo a decirle esta mañana: Dios va a levantar hombres aquí que van a amar la obra de Dios. ¿Por qué se queda callado? Hombres que van a amar el ministerio, hombres que van a amar las almas, hombres que lo van a dar todo, porque las almas son de Dios y hay que salvarlas. ¿Por qué no dice nada? Diga amén. Hay que salvarlas, las almas le pertenecen a Dios y necesitamos hombres y mujeres que lo crean y lo hagan. Aleluya, dale ese aplauso al Señor, por favor. Llegó a Indonesia el joven sin ayuda internacional. Dios le habló como cualquier extranjero llegó. Y llegó al mismo sector donde el pastor años atrás lo habían matado con su familia. En el mismo lugar estableció un lugar de adoración. Y estuvo orando durante 15 días y no salía de ese lugar. Y la gente veía a un joven encerrado allá orando y no se levantaba. A los 15 días el Espíritu Santo le dijo: levántate y vete a hablar con el encargado de este lugar. Y se fue y se sentó con el líder de ese lugar y le dijo: varón, mira, yo soy el misionero que Dios envió, soy nuevo. Y cuando ese hombre escuchó, dijo: no es posible, nosotros estábamos esperando que algo así pasara, pero usted que vino. Y él dijo: yo vine a hacer algo, vine a representar a Dios, vine a bautizarlos a todos en el nombre de Jesús y vine a traer sanidad, porque nosotros llevamos la sanidad. Alguien alabe al Señor si lo cree. Nosotros somos la solución a Colombia, nosotros somos la solución a Armenia, nosotros somos la solución al barrio, porque llevamos a Dios. Hay alguien puede alabar al Señor si lo cree. Nosotros somos la gente que salva, nosotros somos la gente que restaura. Aquí hay gente que estaba perdida y se levantó con nosotros y ahora adora a Dios. ¿Cuántos son bendecidos conmigo? ¿Cuántos son bendecidos aquí? Entonces el líder dijo: vamos a hacer lo siguiente. Me suena lo que usted me ofrece. Le voy a poner dos cosas. Si las hace, le comprometo a la gente. Era un tremendo político. Le dijo: si me sana el río, le consigo que toda la gente le reciba a Cristo. Y si ora para que las enfermedades se vayan, hago que el pueblo se convierta al Dios suyo. Un indonés que es seguidor de las doctrinas hindús, de un sistema politeísta con más de 30 millones de dioses, estaba abriendo el corazón al Dios verdadero. Un hombre que adoraba brujos, que creía en ellos, que seguía, que tenía cantidad de cosas negativas, ahora se estaba abriendo. Entonces el pastor le dijo: vamos, y se fueron para el río ambos. Y él delante del brujo, de la persona encargada, el chamán del pueblo, colocó la mano allí y le dijo al Señor: declaro que el río que antes estaba sano y se enfermó, ahora se restaura por el poder del nombre del Señor. Y fue y colocó las manos en el que la levantó y dijo: y declaro que se van los tumores, y declaro que se va el cáncer. Alabe el nombre del Señor. Y declaro milagro para este lugar. Y lo creyó y lo declaró y regresó a casa. Escúchelo. A los 15 días los peces regresaron al río. Las aguas
que estaban amargas se volvieron aguas potables. Y fue y recogió y le trajo al líder chamán de esa isla. Y aparte de eso, como premio, la gente comenzó a sanarse, pues bautizó 120,000 personas indoneses en el nombre de Jesús. ¿Alguien puede creerlo? Hoy y la iglesia en Indonesia está todavía predicando. Hay pastores, hay misioneros, hay extranjeros, hay gente adorando a Dios. No se han podido cerrar las iglesias porque Dios es el que nos aviva. ¿Será que le puede aplaudir más fuerte al Señor? Cruza el Mar Rojo, anda por el camino 3 días, que la victoria viene de Dios para nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo creo en el poder de Dios esta mañana. Oiga, no me oyó, yo creo en el poder de Dios esta mañana. Yo sé que Dios está aquí para ayudarnos. Pero nosotros llevamos la sanidad de Mara. Otra vez, nosotros llevamos la sanidad de Mara. ¿Sabe qué le dijo Dios? Continúen con esa lectura, por favor. 23, 24. Cuando se murmuró contra Moisés, ¿y qué hemos de beber? Entonces aparece este verso siguiente, mire, 25. Moisés clamó a Dios. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Número 1, ¿vamos a qué, Manu Wifer? ¿Vamos a qué? A clamar. Hermanos del comité de oración, ¿qué vamos a hacer cuando esto se vaya complicando más como está pasando en estos días? Vamos a... ¿Cuántos van a clamar a Dios? Y cuando Moisés clamó, es que mientras usted no clame no pasa nada. La palabra clamar es la palabra gritar. Moisés no oró, Moisés clamó a gritos. Le dijo: Señor, ayúdame, Señor, mire lo que está pasando. Y comenzó a gritarle al Señor. Y el Señor escuchó la oración de Moisés, porque claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todos sus temores. Alguien puede aplaudir al Señor. Yo sé que Dios va a escuchar la oración de Colombia. Yo sé que Dios va a escuchar la oración de la iglesia, porque cuando la iglesia clama, Dios oye. Oiga, por este lado, Dios oye. Oiga, no se quede callado. Por este lado, Dios oye. Y Dios, cuando dice que oye, es que Dios actúa. No es que es sordo, porque Él lo sabe todo y lo ve todo y lo oye todo. Pero cuando la Biblia enseña que Dios oye, es que Dios se mueve. Y Dios oyó, no es que no escucha, sino que Dios actúa. Entonces Dios se levanta de su silla. Y ahí están los ángeles, todos. Miguel, Gabriel, alguien me está llamando. Y el Todopoderoso que está en el universo se levantó de su silla. Me está llamando mi siervo Moisés. Me está llamando Moisés. Y se viene Dios para el desierto y le dice: Moisés, hay un árbol. Digan todos conmigo: hay un árbol que sana las naciones. Señor, yo no sé cuál es el árbol. Vete por el desierto solo, déjalos a ellos, los que están murmurando, déjalos allá. Y se fue Moisés por el desierto. En medio de los árboles desérticos, espinos, cardos y otros más, halló uno con vegetación verde. Y Dios le dijo: este es el árbol que vas a usar. Aleluya. Yo tuve a mi esposa enferma 1 año. Estaba muy joven. Kevincito era un bebecito. Tenía por ahí unos 6 meses. Después de que mi esposa tuvo a Kevin, le dio una bacteria por dentro. Fuimos al médico y nada pasaba. Más enferma. Mi esposa no comía y se adelgazó a tal punto que una vez la doctora le dijo: es posible que usted
no tenga solución. Esa bacteria no se puede sanar. A mí me invitaron a un evento a predicar sanidad ese día. Después de un año de ver a mi esposa tirada, que ni se levantaba, delgada, sin fuerzas, pálida, y clamando yo a Dios durante un año, nada pasaba. Y fui al evento de sanidad y vine y me senté en una silla. Kevincito estaba allí en su cuna y yo comencé a llorar a las 10 de la noche, viendo a mi esposa allí que no había comido durante muchos días y se estaba muriendo. Y le dije: Señor, yo soy su siervo y yo predico su palabra y he declarado milagros y usted no los ha hecho, y estoy esperando hace un año. ¿Será que me debo quedar con esta situación? Y comencé a llorar y me quedé dormido en el mueble. A las 12 de la noche vino Dios a mi habitación y se sentó al lado de mi sofá y le dijo a este servidor humilde que está aquí: mañana, muy de mañana, se va al monte y toma un árbol. Y me mostró el árbol que debía tomar y me dijo: Dios le toma el tallo, le toma las hojas y se las va a cocinar, y su esposa quedará sana para que siga predicando que yo soy el sana. Hay alguien, alabe el nombre del Señor, para que siga predicando, porque yo soy tu Dios, pastor. Y yo creo esta mañana, le puede batir fuerte esas manos a Dios, que Dios puede mostrar el árbol, que Dios puede sanar el cáncer. Oiga, se quedó callado. Que Dios puede restituir, que Dios puede restablecer tu vida, porque es Dios. Alguien aplauda mejor a Dios. Es mejor el aplauso. Desperté temblando y sudando a la 1 de la mañana, y Dios seguía hablándome. Entonces yo saqué un bolígrafo y escribí la fórmula, porque cuando Dios le habla a uno, no tiene que prestar oído. No me oyó, tiene que prestar oído. Usted no deje cuando Dios le hable para mañana lo que debe hacer hoy. ¿Me está entendiendo? Dice: si oyeres hoy su voz. Hay gente que lo endurece. Eso le pasó a alguien recientemente y ya no está. Es Dios hablando y usted: no, para dentro de un año. No, el Señor a mí me habló, yo soy siervo de Él, yo soy pastor. Dios me habló. Entonces me senté todo pensativo y escribí la fórmula. Y a las 6 de la mañana estaba consiguiendo la fórmula en el monte. Y me vine y mi esposa estaba tirada en la cama. Allí está mi esposa, le puede preguntar para que vea que yo predico verdad. Y se estaba tirada ella allí. Le hice la fórmula que el Espíritu Santo me había dado, y ella se tomó la fórmula y por la tarde ya estaba caminando. Y ahí está, pero bien aliviadita. Alguien alabe el nombre del Señor. El Señor avergonzó el médico, el Señor avergonzó la ciencia, el Señor avergonzó al diablo, porque con nosotros está Dios. Y cuando Dios se levanta, el árbol trae sanidad. Ahí le puede aplaudir más fuerte a Dios. Cuando Dios se levanta, las aguas amargas se vuelven dulces, la gloria de Dios desciende y el poder de Dios se mueve. Oiga, bata esas manos esta mañana. No importa si estás viviendo desiertos, si estás pasando momentos difíciles, aquí está Dios. Diga amén. ¿Cuántos creen que Dios esta mañana puede sanarnos, restaurarnos? 3 días por el desierto no significa que todo va mal, significa que todo va bien. Oiga, ay hermano, no me entendió esto. Hoy estoy salomónico. El desierto no significa que todo va mal. Por el desierto estuvo Elías, estuvo Moisés. Por el desierto estuvo Jesús caminando. Usted también tiene que caminar por el desierto. Usted tiene que caminar por la enfermedad. Oiga, no dice nada. Usted tiene que caminar por la tragedia. Usted tiene que caminar por el fracaso. Es posible que mañana le llegue el divorcio. Es posible que mañana pierda el hijo, la hija, la esposa, la madre hermosa que Dios le ha dado, el padre. Todos pasamos momentos duros, pero ahí va Dios para sanar las aguas. Ahí va Dios para traer el árbol. Ahí va Dios para ayudarnos. Ahí dele ese aplauso más fuerte. Ahí va Dios para llevarnos.
El desierto es temporal, pero también nos forma. El desierto no es para vergüenza, es para la gloria de Dios. La tristeza trae esperanza, el dolor trae oración, la enfermedad trae sanidad. Y aquí sigue gobernando Dios nuestras vidas, pues es el Todopoderoso. Yo siento la gloria de Dios. Amén. Lo que yo predico es lo que Dios me ha enseñado. Yo quisiera predicarles tantas cosas, pero por estos días soy más ignorante. Me dedico solo a hablar lo que Dios debe decirle. Quisiera hacer un show para entretenerte aquí, pero Dios me dice: quítate, que yo voy a hablarle a ellos. Amén. Lo que yo necesito en la patria es una iglesia que sane las aguas de Mara. Por aquí solo 2 amenes. Necesito una iglesia que sane las aguas de Mara. Mara es tu casa. Vaya diciendo algo: Mara es tu hijo drogadicto. Mara es tu matrimonio. Mara es tu familia. Mara es la gente hermosa que tienes ahí en casa. Mara podría ser nuestros amigos que no están. Mara podría ser nuestros parientes que no quieren estar. Y Dios dice: ustedes llevan la sanidad. Porque hay un árbol en medio del desierto de Shur que nadie había visto, y las aguas estaban amargas porque nadie había orado y nadie había clamado. Cuando uno clama a Dios, no se puede quedar quieto. Cuando uno llama a Dios, el árbol aparece y aparece. El milagro viene porque viene. Diga amén. El fracaso se va, el dolor desaparece, porque Mara no puede entorpecernos. Mara representa sabor desagradable, sabor amargo, que Dios puede cambiar, porque hasta las pupilas de la lengua cambian. El sabor trae algo nuevo Dios para su vida esta mañana. Recuerde que cuando la palabra amar aparece la palabra traducida amargura. Digan conmigo: amargura. ¿Quién en la vida no ha sentido amargura, dolor? Todos. Levánteme la mano alguien conmigo que ha sentido eso. Yo he tenido esos momentos. Mi corazón me duele. Siendo pastor de ustedes, a veces me levanto haciendo guerra con mensajes subliminales que me dicen cosas, pero Dios me dice: sigue, pastor, yo ando contigo, mi hijo. Y uno tiene esos momentos donde Mara le amarga la vida a uno, pero ahí es donde Dios aparece. Cuando Noemí perdió a su esposo y sus 2 únicos hijos que Dios le había dado, Noemí quedó sola, tirada. Una de sus nueras dijo: ahí te dejo. Y otra, llamada Ruth, dijo: suegra, vamos con Dios para adelante. Lo extraño es que Ruth es una moabita, no es una hebrea. Y los moabitas en la Biblia eran enemigos de Israel, pero ella está ahí del favor de Dios, a favor de Noemí. Y allí aparece una amistad y se van. Y Noemí está triste, porque desde ahí ya no se llama Noemí, que significa dulzura. La palabra clave es el cambio que se da por la palabra amargura. Desde hoy me llamaré Mara, porque Dios no me ama. Si me amara, entonces que me explique por qué me mató a mi esposito y por qué me quitó mis 2 tesoros, que son mis 2 hijos. Y comenzó a sufrir y a llorar, pero Ruth se acerca, la abraza y le dice: pues yo no te voy a dejar, y no me pidas que te deje, pues no te dejaré. A donde tú vayas yo iré. Tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Y salieron por el camino del desierto en medio de las aguas amargas, porque sabía que Dios podía sanar las aguas. Y yo vengo a decirle esta mañana: aquí está el que puede sanar tu corazón, aquí está el que puede levantarte, aquí está el que puede restaurarte. Oh, diga algo, diga amén, diga amén, diga amén. Y llegaron hasta un lugar donde había un hacendado. Qué historia tan linda, ¿cierto? Y allí estaba Boaz. Boaz representa a alguien muy especial para ti, para mí. Después que camines por el desierto, te vas a encontrar con Boaz. Boaz es tu amado.
Vos es tu amigo, vos es tu Señor, vos es el que te espera al otro lado de una línea que debes cruzar. A la gente que yo visito en una clínica, en una UCI muriendo de cáncer, le digo, hay una línea que debes pasar. Pastor, es que yo no quiero. Debes pasarla. Aquí te voy a colocar ángeles, aquí te voy a colocar a Dios para que vayas al otro lado, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará más allá de la muerte. Él no se puede detener, pues nada lo limita. Él es verdadero Dios, y cuando todo está amargo, aparece la dulzura, aparece vos, tu amado, aparece tu Señor, el que te dice, recuéstate, Ruth, apóyate en mí, que yo soy el Todopoderoso, que yo soy el que te levanto, que yo soy el que te restauro la vida. Y la tristeza de Noemí terminó, y el luto de Ruth terminó, porque hay un Señor llamado Vos que aparece. Cuando Eliseo recibió el manto de Elías, subió por una cumbre, y al otro lado habían unos muchachos. Eliseo era un hombre de poco cabello, así como el pastor, y los muchachos le decían, calvo, calvo, sube, sube. Y Eliseo subió al monte, llevaba el manto de Elías encima, y maldijo a los muchachos, y 2 osos salieron de la selva y se los comieron a todos. Mientras él veía la carnicería que hacían los osos, cómo se comían las carnes de ellos, al otro lado había otra gente que decía, con ese no nos metamos, porque ese lleva el manto de Elías, ese lleva el poder de Dios en su vida, y el barrio va a ver que con nosotros va Dios. El barrio va a ver, oiga, se quedó callado. Armenia se dará cuenta que con nosotros va Dios, y cuando nosotros oramos, Dios interviene. Ahí le puede aplaudir mejor a Dios. Cuando nosotros clamamos, aparece el milagro. Cuando nosotros creemos, viene Dios. Alguien suba mayor el aplauso. Cuando nosotros hablamos con Dios, algo Dios traerá. Y se trajeron a Eliseo de un lado a otro. Asombrados. Vidente, Señor mío, Padre mío, el río que tenemos es todo lo que Dios nos ha dado, pero sus aguas son amargas. De la misma manera, Dios le habla a Eliseo y le dice, dile a ellos que traigan sal en una vasija. Y fueron y trajeron sal en una vasija. Y se va Eliseo con la vasija llena de sal y se para frente al río de aguas amargas y saca sal y le tira al río. Y dice, así ha dicho el Señor Jehová, no he sanado yo las aguas del río y las aguas se volvieron dulces. Yo vengo a decirle, así dice Dios, hoy echa la sal sobre las aguas, como dice la Biblia, echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días hallarás a ese hijo convertido, hallarás a esa esposa convertida. Oiga, 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 diga amén algo, diga algo. Hallará a esa familia restaurada. Los demonios saldrán de su vida en el nombre de Jesús, porque la sal representa la palabra y la vasija somos nosotros, los que portamos la gloria de Dios. ¿Con cuántos está hablando Dios este día? ¿Con cuántos está hablando Dios este día? ¿A cuántos les habló Dios hoy? Deja de murmurar. La palabra murmura es el perjuicio de un ausente. Deja de hablar tanto. ¿Me vieron eso? Deje quejarse tanto, hombre. Hay gente muriéndose en otro país y usted quejándose aquí.
Dele gracias a Dios por todo lo que Dios le ha dado. Dele gracias a Dios por ese hijo, por esa hija, por ese esposo, por esa esposa, por ese trabajo. Hay gente que no ha podido comer hoy y usted tiene almuercito ahora en casa. Apláudale al Señor, dele gracias a Dios por esa hija, por ese niño, por ese bebecito, por todo lo que Dios le ha dado. Las aguas amargas finalmente serán sanadas porque el árbol está en medio de nosotros. Aleluya. Y Dios le mostró a Moisés el árbol y lo colocó. Y mire lo que le dijo. ¿Lo leen? Amigos, ¿lo leen conmigo? Levanten la mano los amigos que vinieron al culto. Lean conmigo todos. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos. ¡Ay, hermano! Esta se la dejo pues. Cuando llegó el COVID, ¿cuántos recuerdan la pandemia? ¿Me dejan hablar un momentico de esto? ¿Cuántos recuerdan la pandemia? Cuando llegó el COVID, a mí alguien me dijo: pastor, no venga a visitarme, porque de pronto me enferma de COVID. Yo le dije: mi hermana, tranquila, yo estoy visitando a los que me lo permitan. Cogía a las personas que llegaban a casa y les vaciaba un galón de alcohol. Le hacía quitar los zapatos y las medias, y le ponía un tapabocas con un protector de rostro para que la visitaran. Su servidor llegaba a la clínica sin tapabocas, con una Biblia en la mano, un bolso de entregas, porque no permitían ir los pastores. Entonces yo compré un bolso, ¿cómo se llama? De Uber. ¿Alguien me dice cómo se llama de los que entregan? ¿Cómo? De Rappi, grande. Entonces llegaba a la puerta sin corbata y me decía el vigilante: señor Rappi, siga que lo esperan arriba. Lo que él no sabía era que ahí no iba el pastel ni el arroz chino, ahí iba una Biblia para orar por los enfermos, para que Dios los sanara. ¿Cuántos dicen amén? Oiga, no me está entendiendo. ¿Cuántos dicen amén? Porque el que yo tengo es Dios en todo tiempo. Pero algunos pensaron que Dios se esfumó y se desapareció en la pandemia. Conmigo estuvo en pandemia sanando a los enfermos. Es Señor de señores, Rey de reyes, y todo lo hace perfecto. Amén. ¿Me están apoyando con algo? Entonces una vez me llegó un mensaje de una hermana: pastor, le voy a pedir el favor, por acá no venga y tampoco vaya, porque usted puede enfermar a otros. Entonces yo le mandé un mensaje: hermana, ¿es que usted cree que yo mantengo enfermo? Yo soy un hombre aliviado con la bendición de Dios. Hermano, pero es que la pandemia está matando a la gente. Y yo le dije estas palabras: pues déjeme decirle, yo oré a Dios y Dios me dijo: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y yo le oré a Dios y Dios me dijo: no te preocupes, porque todos van a pasar la prueba de la pandemia. ¿Dónde están los que están conmigo esta mañana, que pasaron la pandemia? A otros los enterraron y nosotros estamos aquí celebrando victoria. Le puede aplaudir a Dios, porque los que están en el cementerio no pueden hablar. Y nosotros decimos: hay sanidad en el nombre de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús. Él es el que sana todas mis dolencias. Él es el que me da poder sobre toda enfermedad. Ahora esto dice: ninguna, digan conmigo, ninguna. Dígalo así: ninguna. Que lo escuche si hay por algún demonio enfermedad. Ninguna enfermedad de las que Dios envió a Egipto me las enviará a mí. La razón,
No es porque soy el mejor de este barrio, es porque el Señor Jehová es tu sanador. Es porque Él es el que te puede sanar. Él es el que te puede convertir. Fue lo que Dios le dijo a Moisés: no te preocupes, caballero, esa enfermedad que envía a Egipto a ti no te llega. Yo tengo el árbol en el desierto. Yo tengo el milagro para tu vida. Yo soy el que te restauró. Yo soy el que te bendigo. Oh, hermano, no quisiera irme, pero tengo un programa y debo viajar. Voy cerrando. Usted y yo vamos a sanar las aguas de mar. Se lo digo otra vez, vamos a sanarlas, ¿sí o no? Levánteme la mano, vamos a sanar ese matrimonio. Por este lado, vamos a sanar esos hijos. Vamos a sanar ese barrio. Tenemos que seguir clamando. Ellos afuera no saben que aquí estamos los hombres que Dios ha escogido en Colombia para orar, para clamar. Cuando Ezequías iba a morir, el rey de la casa de Judá mandó a llamar a Isaías. ¿Sabe qué enfermedad tenía Ezequías? Tenía cáncer de piel y lo estaba comiendo por fuera. El rey amado ahora está tirado en una cama y entró el profeta Isaías y le dijo: Ezequías, el Señor ha dicho: prepara tu casa porque vas a morir. Lo estaba diciendo Dios, no Isaías. Y Dios no miente cuando habla. No fue un invento de Isaías, era una palabra profética. Y cuando Ezequías oyó la voz poderosa de Isaías, comenzó a llorar y a llorar. Y le dijo: Señor, acuérdate contra la pared. Acuérdate, Señor, que he sido un hombre que te ama, que he sido un siervo que te sirve. Acuérdate, Señor. Y lloró Ezequías, e Isaías salió del medio de la habitación y comenzó a caminar bajo las escalas del palacio. Y se fue, iba saliendo del palacio, cuando de repente oyó una voz que le toca y le dice: Isaías, Isaías. Y Ezequías está ya llorando y Dios le dice: Isaías. Y él le dice: háblame, Señor, devuélvase otra vez. Y se devolvió Isaías corriendo y se metió otra vez al palacio del rey. Y cuando llegó a la cama, le dijo Dios: abre a tu boca y dile a mi siervo Ezequías: he escuchado su oración, he cambiado el destino de él y le voy a regalar 15 años más de vida para la gloria de Dios. Suba ese aplauso. Hasta la muerte se tiene que ir cuando Dios aparece. Hasta el infierno tiembla cuando Dios aparece. Esta mañana está el poder de Dios para que alguien reciba sanidad. Las aguas amargas han sido sanadas en el nombre de Jesús. Fuerte ese aplauso, fuerte ese aplauso, fuerte ese aplauso. Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que hay sanidad para las naciones. ¿Por qué no viene a ese altar? ¿Por qué no viene a ese altar y le dice: Señor, yo quiero llevar la sanidad a mi casa? Yo quiero sanar las aguas amargas. Yo lo voy a esperar. No me haga quedar más aquí. Voy a regalarle que se conecte con Dios un minutico. Venga, venga. Póngase de pie. Póngase de pie, Kevin, dame un fondo. Siento la gloria de Dios aquí muy, pero muy especial. Manos diáconos, activen la oración. Aquí hay gente que está llorando. La hermana Miriam está en la clínica mental, y Dios puede sanarle su mente. Oiga, no me escucharon. Dios puede sanar la mente de la hermana Miriam. Dios puede sanar el cuerpo de alguien. ¿Sabe cómo se llama el árbol hoy que sanó las aguas de Mara? Se llama miraculina. Así se llama el árbol, miraculina.
En África hoy aparece un árbol que usan los africanos, se llama dulcicún. Miraculina fue el nombre del árbol que Dios le dio a Moisés. Y dulcicún es un árbol que Dios dejó en reemplazo de la miraculina. Cuando los africanos se sienten enfermos, se van corriendo a la selva y toman hojas del árbol dulcicún y las cocinan y el cáncer desaparece. Cuando a un africano le duele la próstata y comienza a inflamarse de hipertrofia prostática y tiene sangrado, él corre al árbol y comienza a cocinar las hojas de dulcicún y él recibe un milagro de sanidad. Yo le hago la pregunta: ¿por qué África tiene el árbol en medio de ellos? Porque los africanos no tienen de dónde echar mano, no tienen un teléfono móvil, no tienen una casa hermosa como usted, no tienen un doctor a la esquina, pero tienen el árbol que Dios les ha regalado. Pues yo vengo a decirle: ese es el Dios todopoderoso, el que nos dice, cuando el doctor dice ya no se puede, yo soy tu sanadora. Cuando el doctor dice te mueres de cáncer, yo soy el que sana tu cáncer. Yo soy el árbol en medio del desierto. Llámame como quieres, miraculina, dulcicún. Yo soy el todopoderoso. Yo soy el que tengo el milagro. Yo soy el que puedo sanar tu enfermedad. Yo soy el que puedo bendecir tu casa. Y yo que vengo a decirle esta mañana: aquí está Dios. Tenga los ojos cerrados. Tenga los ojos cerrados. Necesito que se conecten. Hay poder en el nombre de Jesús. Todos digan conmigo: hay poder en el nombre de Jesús. Manos diáconos, ayúdenme. Hay poder en el nombre de Jesús. Yo les dije y les prometí que Dios va a hacer liberación aquí. Esta semana tuvimos liberación, ayer tuvimos liberación, hoy tenemos sanidad. Pero hay sanidad para las aguas, hay sanidad para las naciones. Usted debe sanar las aguas de Mara. Es usted. Dios puede hacerlo, pero nos encargó a nosotros, nos puso a nosotros, nos colocó la sal en la vasija para que como Eliseo vayamos y coloquemos la sal y digamos: Dios es el que sana nuestro barrio. Desaparece del barrio la patria. El vicio tiene que irse, la delincuencia se tiene que ir. Erradicamos la maldad de este barrio, porque con nosotros está Dios. No lo está creyendo, diga algo, diga amén. Se está erradicando toda enfermedad. Yo siento la gloria de Dios. Yo siento la gloria de Dios. Tenga los ojos cerrados. Ayúdeme con un coro a Dios. Ayúdeme, por favor, rápido. Yo siento la gloria de Dios. Yo siento la gloria de Dios. Alguien tenga la experiencia, por favor. Alguien tenga la experiencia hoy. Alguien tenga la experiencia hoy. Alguien tenga la experiencia hoy. Con tu poder se rompen cadenas, cantarán el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es su nombre, Cristo, 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 con tu poder. Alguien recibe un milagro, alguien recibe una sanidad en su cuerpo. Yo vi a Samuelito. Samuel está por acá. Lo vi. ¿Dónde está? ¿Dónde está Samuel? Está por acá. Nosotros oramos para que Dios sanara a Samuel. ¿Cuántos recuerdan eso? ¿Cuántos recuerdan eso? Y Dios intervino en la vida de Samuel. Amén.
Amén. Samuel, venga. Qué pena. Venga, Samuelito, venga. Venga, rápido. Muchacho. Le va a dar un abrazo a Samuelito, venga. Está recién venido de España. Pase por este lado, venga. Me lo bendiga. Este muchacho me puso a trasnochar cuando se le infectó la herida, ¿cierto? ¿Cuántos días? Más o menos un mes. Más o menos un mes. Se le infectó la herida, hermana Derly, ¿cierto? Estuvo abierto con pus, con olor putrefacto. Varias veces tuve que hacer lo mismo, orar por él. Fui a la clínica, coloqué mi mano otra vez, la herida siguió. Estuvimos orando, hermana Derly. Pero luego de las oraciones, Samuel ha restaurado otra vez su colon. ¿Me oyó? Pero no fue Samuel. Agradecemos al cirujano y agradecemos a los médicos de la clínica donde estuvo él. Pero sabemos que no fueron los cirujanos ni fue el médico, fue el doctor de doctores que se llama Jesucristo, Señor de señores y Rey de reyes. Aplauda al Señor, aplauda al Señor. Samuel, nunca se le olvide esto. El Señor que te sanó a ti siempre será tu sanador. Y hoy Dios tiene a Samuel después de ¿cuántos meses? 3 meses. Un mes abierto, infectado, pero luego Dios le dio la oportunidad de estar aquí. Se fue para España. Además que le trajo regalo al pastor también de España. Y le dije al Señor, téngalos allá felices y vuélvalos a traer cuando quiera. Pero lo que quiero decirles es, Él sigue siendo nuestro sanador. Él sigue siendo el árbol en el desierto. Él es el que puede sanar toda tu enfermedad y es el que te puede restaurar esta mañana. ¿Cómo se siente, Samuel? Oh, perfecto, gracias. Que gracias a Dios, perfecto. Perfecto, feliz. De pronto habrá un amigo que quisiera a Jesús hoy. Yo no me puedo ir sin orar por usted. Ya voy a viajar para otra ciudad. ¿Habrá un amigo que me levante su mano? Un amigo que quisiera a Jesús. Yo no puedo irme. Solo levánteme la mano un amigo, una amiga que quisiera a Jesús. Manos bis. ¿Dónde está mi líder? Lo voy a cansar todo este año, mi líder Brian. Evangelismo, Freddy, mire. Por aquí levantan la mano personitas. ¿Por qué no orar por ellos esta mañana? Y agradecer a Dios por la vida de Samuel, la hermana Derly. Muchas gracias por estar. Su niña. Que Dios me los bendiga. Amén. Un amigo que me levante su mano, una amiga. No le dé temor. En Estados Unidos hay 35 estados, 180 millones de personas pidiendo una oración. Imagínense, 180 millones. Y usted aquí se aguanta las ganas de que oremos. No, hermano, tome confianza, amigo. Levante su mano en el nombre de Jesús. Levántela en el nombre de Jesús y diga, pastor, regáleme esa oración. Yo necesito a Jesús. Yo necesito a ese sanador. Yo necesito a ese salvador. Manos levantadas. Manos levantadas, por favor. Hermanos bis, todos de pie vamos a dar gracias. Gracias, Samuel, gracias. Te queremos mucho y le agradecemos a Dios. En algún momento Samuel va a dar su testimonio completo. Levante su mano, levántela y dígale gracias. Dígale, Señor, las aguas se sanaron. Las aguas se sanaron hoy. Las aguas amargas cambiaron su sabor. Lo amargo se volvió dulcecito. Siento que mi matrimonio está mejorando. Diga, siento que mi hijo está retirándose de las delincuencias en las que